Constantemente yo tenía pesadillas y como no tenía alternativa ni tenía la revelación de la verdad, trataba de hacer algo. Y mi mamá tenía un altar en la casa donde tenía muchos ídolos en una mesa, y yo agarraba todos esos ídolos y los subía en la cama mía y me arropaba con ellos. Pero ahí era que venía fuerte la pesadilla. Wow, sí. Dios bendiga, estamos en un segmento de Cuenta tu testimonio. Y hoy tenemos al pastor Rafael Ramírez. Pastor, la gente lo ha visto dar la palabra, la gente lo ha visto ayudar a muchos hombres y mujeres a salir adelante en las cosas de Dios, en cuanto a la rehabilitación, que esa es el área donde se enfoca. Pero hoy queremos saber de dónde viene Rafael Ramírez, cómo fue su historia, cómo fue su niñez, dónde nace, cuál fue el entorno en que se tuvo que enfrentar. Pastor, la cámara, los escenarios son suyos. Cuéntenos un poco de su historia. Bueno, yo podría decirte que vengo de un hermoso pueblo que fue donde nací, Loma de Cabrera, y tuve unos padres ejemplares. Mi madre era una mujer que podríamos decir que era una comediante natural. Mi padre, un hombre muy serio, muy respetuoso, muy amado por la comunidad, muy dado al servicio. Y realmente mi infancia fue tan feliz que las condiciones económicas que tuvimos, por precarias que fueran, no se sentían dentro de la casa. Wow. O sea, no éramos, vamos a decir, cristianos evangélicos. Mi madre era rezadora, pero tenía una serie de contrastes, porque rezaba, hacía hora santa, la invitaban de muchos sitios, donde quiera que moría una persona, ella le hacía los rezos, 9 días, todas esas cosas. Pero también los días cuando habían fiestas paganas, donde fiesta de San Miguel, fiesta de Anaísa, fiesta de palo, ahí estaba ella cantando, bailando, y también se montaba como se montaban ellos en sus asuntos. Yo pude ver todas esas cosas en mi niñez, y yo recuerdo que yo era una persona que cuando estaba en mi niñez tenía muchas pesadillas. Constantemente yo tenía pesadillas, y como no tenía alternativa ni tenía la revelación de la verdad, pues obviamente uno busca una solución. O me metía en el medio de mis padres, pero ellos me sacaban. Cuando yo me venía a despertar, estaba de nuevo en la cama. O trataba de hacer algo, y mi mamá tenía un altar en la casa donde tenía muchos ídolos en una mesa, y yo agarraba todos esos ídolos y los subía en la cama mía y me arropaba con ellos. Pero ahí era que venía fuerte la pesadilla. Wow, sí, porque estaba en medio de demonios. Exactamente. Entonces había una atmósfera espiritual desconocida para mí que me exponía a ese tipo de vamos a decir, de trastornos en el sueño. Entonces, pastor, ¿de qué manera usted asimila todo esto? Que su madre se montara, que habían esos cuadros. ¿De qué manera usted lo percibía? Porque hay gente que está engañada y dice, yo trabajo con lo bueno. ¿De qué manera usted entendía con la mente de niño? Usted decía, mi mamá se pone rara, le da una cosa, o usted tenía ya conocimiento de que eso eran seres espirituales. No, fíjate, en mi pensar, mi mamá siempre tenía la razón. Los hijos siempre piensan que los padres tienen la razón, y más en aquellos años ya, como en los del 78, que fue que yo nací, hasta el 80 todavía había cierta inocencia en los niños y en la juventud.
Yo pasaba los días jugando la placa, jugando pelota en la carretera, jugando el topadito, jugando el pañuelo. Y era un asunto donde se vivía una etapa muy bonita y estábamos prácticamente en una inocencia. Inocente, usted era inocente de todo eso. Claro, porque también Loma de Cabrera en ese entonces no era el mismo pueblo que soy. O sea, yo escuché una canción que decía, mi pueblo ya no es mi pueblo, es una ciudad cualquiera. O sea, Wow. Los pueblos van evolucionando, van creciendo, pero a medida de que van evolucionando y creciendo, muchas veces esa evolución no es para bien. Yo recuerdo que yo estudiaba en la escuela, yo nunca vi un homosexual en la escuela. Hoy día usted se para y va a ver una fila de jóvenes, tanto lesbianas como homosexuales varones. En ese tiempo no era tan común ese tipo de eventualidad, ya que también era muy etiquetado ese tipo de casos y había una cohibición, o sea, no había tanta libertad de expresión de género como la hay hoy día. Entonces, ¿qué sucede? Bajo esa dispensación donde nosotros estábamos en ese tiempo de inocencia, nosotros normalizábamos muchas cosas que luego de tú adquirir conocimiento, tú te das cuenta que estaba en un error. Recuerdo que a los cristianos le decían convertido, perrovertido. Cuando un cristiano se levantaba en ese entonces, era una persecución que tenía y lo etiquetaban. Y el niño que era cristiano en ese tiempo, yo recuerdo que había una familia que hoy día me he encontrado con algunos de ellos y son personas maravillosas. Yo siempre los recuerdo y los llevo en mi memoria. El caso de Elías Cava, por ejemplo, que de allá de Loma de Cabrera, y ellos se congregaban en la iglesia misionera de allá de Loma de Cabrera. Pero ellos, para mí, yo lo veía a ellos y jugábamos y todo eso, pero ellos tenían como ese matiz como de personas anormales para nosotros. Aunque nosotros jugábamos con ellos y cosas, eran buenas personas, pero el estilo de vida que ellos llevaban era anormal. Pero ¿qué ustedes veían que decían que esos cristianos eran anormales? Bueno, lo que pasa es que si tú estás en un sitio y hay 100 locos y tú eres el único que está bien, pues el loco eres tú. O sea, la mayoría de personas, por la ausencia de conocimiento, como dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y al ellos ser diferente, se le tildaba de anormal. Hubo algo que hizo mucho daño en Loma de Cabrera en los años anteriores, y fue que allá llegó una iglesia que predicaba el evangelio y se manejaron mal. O sea, el manejo que ellos tuvieron en una ocasión, tuvieron un manejo donde uno de los miembros de la iglesia puso a su hijo a la disposición para que lo ahorcaran, y luego que lo ahorcaran, entonces tratar de revivirlo. O sea, algo que no tiene sentido. Wow. Pero como le digo, la falta de conocimiento. Fue similar como un caso que creo que unas personas ayunaron 40 días, algo reciente, y terminaron muriendo la gran mayoría. Y entonces, casi igual, ellos tenían la fe de que iban a soportar ese ayuno, y usted me dice que ese padre tenía la fe de que si mataban el hijo, Dios lo iba a resucitar. Efectivamente. Hay unos extremos, sí, y hay unos linderos que no se deben de traspasar. La misma Biblia dice, no traspaséis los linderos antiguos. Entonces, lamentablemente se podría decir que tuvo un impacto negativo. Tuvo un impacto negativo. Es como si el enemigo utilizara esos episodios o ese evento para cerrarle la puerta al evangelio en Loma de Cabrera.